Opinión pública. Mesa de análisis y discusión. Ándales. En este momento le damos la bienvenida a Jorge, a quien ya habíamos presentado. Es el presidente de la Unión Mexicana de Redes Sociales para la Asistencia Pública. Y bueno, Jorge, estamos platicando sobre qué es el Coneval, que antes, hasta muy recientemente, no había datos certeros sobre la medición de la pobreza. Y me gustaría preguntarte, porque aquí leo que eres dueño de uno de los bancos de datos más grandes sobre pobreza, economía y corrupción, ¿cuál es la importancia de tener datos certeros para poder programar y para poder evaluar las políticas públicas? Ok, bueno, hablando un poco de las estadísticas, que es algo que me llamó la atención, me topé con un dato el día de hoy, que dice por ahí, una estadística de Trilusa, de Alberto Saltori. Dice que tienes dos personas, y estas dos personas les entregas dos pollos. Una, la pobre, no se come ninguno, la rica se come los dos, pero según la estadística, dice que por cabeza los dos consumieron pollo. Entonces yo la verdad, yo no me fijaría tanto en las estadísticas, yo creo que fijarse más en lo que yo como asociación civil, que es lo que hago, pues como ciudadanos nos damos cuenta en el día a día, lo que vemos. Sí existen estas instituciones, sí tratan de llevar a cabo un programa, incluso veo por aquí una nota en la cual dicen que pues van a incrementar el número de personas para hacer estas encuestas, para ver si ahora sí les cuadran los números. Pero la realidad, la que vivimos los ciudadanos, lo que yo veo como ciudadano, como asociación civil, es una pobreza extrema. O sea, de 112 millones de mexicanos que somos, 80 están en pobreza. Y de esos, 40 millones en pobreza extrema. Y más en las zonas serranas, en las zonas indígenas, en donde el promedio pues, de dinero que perciben a veces los ciudadanos viene siendo de 50 pesos. Con eso subsisten familias. El dato que nos das en este momento de 80 millones que viven en condiciones de pobreza, ese es propio, es un número derivado de tu investigación, de tu recopilación de datos. De lo que se estuvo tomando ahorita en las comparecencias en el Congreso, fueron datos que se estuvieron dando a la luz pública y que pues bien o mal pues son un poquito más reales, como lo vemos ahorita en la cuestión de la deuda pública. Sé que el Estado de Veracruz tiene una deuda de 46 mil millones, cuando la realidad es que pues ya son más de 100 mil, acaban de pedir 3 mil millones más. Entonces son datos que a lo mejor muchas veces por cuestiones de matemática, estadística, se manipulean, se maquillan y no aparecen tal cual como son. Uh-huh. Y para darle un poco más de contexto al público, para el Coneval, pobreza es el que tiene al menos una de las carencias sociales que mencionamos y tiene un ingreso en zonas urbanas de menos de 84 o 73 pesos diarios y en zonas rurales menos de 53.8 pesos diarios. Y se encuentra en una condición de pobreza extrema cuando tiene 3 o más carencias sociales y tiene un ingreso menor en zonas urbanas a 41 pesos y en zonas rurales de 28.94 pesos. ¿Cómo determinan cuál es la línea de bienestar? Me parece que le llama el Coneval, el ingreso mínimo para estar en la línea de bienestar, porque con 29 pesos, ¿qué compras? Exactamente. ¿Para cuánto te alcanza 29 pesos? O sea, ¿realmente es un indicador que esté midiendo con realidad la situación que vive tantos millones de mexicanos? ¿Tú qué piensas, Jorge? Mira, exactamente, se me hizo muy acertado el comentario que acaba de decir el compañero. Son números, están jugando con cifras. Vayan a ver a la gente, visítenla, vean la realidad, que dice que tiene 29 pesos o que tiene 50 pesos diarios, pero pues, hay gente que no tiene a veces ni eso. O sea, ¿cuánto te cuesta ahorita un kilo de huevo? El precio de las tortillas, ¿no? Como decía el señor presidente, ¿no? Y que no sabe el precio de las tortillas. Vayan a ver la realidad. O sea, hay gente que a veces no percibe ni eso y sí no tiene ni para comer. Y no nos vamos tal vez a la Sierra de Zongolica, que es la mayor campo de votantes que hay por la pobreza que hay. También aquí en Jalapa sucede. O sea, los cinturones de pobreza en Jalapa están tan marcados que pues estoy viendo, por ejemplo, que están haciendo un edificio impresionante aquí en la ciudad de Jalapa. No sé cuántos pisos tiene, a lo mejor tiene unos 30, 40 pisos. Pero ese edificio lo puedes ver desde una zona, atrás de, por ejemplo, donde yo vivo, en el fraccionamiento de Las Fuentes, donde hay gente
que está en pobreza extrema. Literal, he visto a niños encueraditos en la calle con la pancita, como si estuviera viendo una imagen así africana, así. Ese es el nivel de pobreza que estamos viviendo aquí en la ciudad de Jalapa. Y es chistoso que muchas veces hay más pobreza aquí en la ciudad que incluso en las comunidades, porque en las comunidades todavía tienen la oportunidad de tener una gallinita o sembrar a veces sus propias cosas y generar un poco de consumo familiar, irse a pescar incluso. He ido a zonas muy pobres donde la gente tiene la opción de agarrarse su atarraya, irse a sacar una truchita, un pescado y comer. Esas opciones aquí en la ciudad no se dan. Todavía la pobreza es más extrema aquí en la ciudad, donde ves esa diferencia en la que ves autos de más de 2 millones de pesos, edificios exorbitantes, inversiones grandes. Sí, ves la desigualdad. Exactamente, ¿no? Entonces ahí es donde te digo, entonces estos números, ¿de dónde los sacan? Sí, son fríos. Pero Jorge, Daniel, si me permiten, vamos a hacer nuestra primera pausa. Regresamos aquí a Opinión Pública.